Este es el momento para acercarte a Dios, para que su palabra transforme tu vida. Bienvenido a la transmisión de Templo de Adoración, donde recibirás predicaciones fieles a las Escrituras, cargadas de poder del Espíritu Santo. Recibe y comparte esta palabra para que otros también sean edificados. Iniciamos. ¿Cuántos creen que el toque de Dios es importante? El toque de Dios es importante y es importante recibirlo. Pero yo creo que hay algo más importante que recibir el toque de Dios, y es cómo reaccionamos después que Él nos toca. Porque cada toque tiene un propósito. Él dice que toca la puerta, pero tú se la abres o se la dejas cerrada. Porque Él quiere tocarte y Él quiere entrar en ti. Pero Él no entra sin tú no se la abre. Lo importante del toque no es solamente tocar, sino la respuesta que tú le das al toque de Dios. Y Él te pregunta hoy, ¿qué tú quieres hacer después que yo te toque? Lo importante es cómo tú reaccionas después que Él te toque. La Biblia me habla a mí de Elías. Elías tenía una fe tan poderosa que un día oró y cayó fuego del cielo y tuvo esa victoria. Mas sin embargo, un tiempo después, Jezabel le manda una carta diciéndole: mañana a esta misma hora tú estarás muerto, no tendrás vida. Dice que Elías se encobardó, tuvo miedo y se fue y se apartó del pueblo por aquella amenaza de aquella mujer enemiga. Y dice que mientras iba caminando le dio sueño, se desmayó, se cansó, y Dios envió un ángel a tocarlo. Y el ángel le tocó y le dijo: Elías, come y bebe porque largo camino te resta. Cuando Elías llega a la cueva, se le aparece Dios y le dice: ¿qué tú haces aquí, Elías? Dios sabía exactamente en qué situación estaba Elías, pero Él quería que Elías le dijera. Y Dios te pregunta hoy: ¿en qué situación tú estás? ¿Qué tú haces aquí? ¿Por qué tu vida espiritual está aquí? ¿Cómo está? ¿Por qué tú estás afanado? ¿Cómo que tú estás en depresión? ¿Qué tú haces aquí, Elías? Porque después de tener una fe tan victoriosa, una amenaza del enemigo te quitó el ánimo. ¿Qué pasó, Elías? ¿Cómo te estás dejando turbar por las amenazas del enemigo? Y el Señor te dice hoy: te toco para que te levantes y vuelvas a seguirme. Elías, te toco para que tú entiendas que no puedes huir a la asignación con la cual yo te predestiné. Te toco porque no ha terminado tu asignación sobre esta tierra. El toque de Dios tiene un propósito. El toque de Dios para decirte: vuelve a seguirme, levántate, levántate, no te quiero en el suelo, vuelve a seguirme. Yo me imagino que Elías, porque quería morirse, después de escuchar esa respuesta de Dios, se puso a pensar y wow, pero ya yo no tengo más ánimo. Yo no quiero seguir haciendo la asignación cual Dios me predestinó. Yo quiero morirme. Y Dios le dice: vete, úngeme a Eliseo, úngeme a Jehú y úngeme a Azael como rey de Asiria, porque tu asignación todavía no has terminado. Y vuelve por el camino por el cual viniste. Tú sabes cómo iba Elías, andando y llorando, porque el andar y llorar es obedecerlo aunque tú no lo entiendas. Andar y llorar es seguirlo aunque esté incómodo el camino. Andar y llorar es hacer su asignación aunque tú quieras hacer tus planes. Eso es andar y llorar. Yo quiero que me acompañen. Juan 21. Juan capítulo 21, versículo 2.
la gloria a Dios por darme la oportunidad de traer este mensaje esta noche. Y la gracia al pastor por darme la oportunidad de traerlo. También saludamos a aquellos que están en transmisión. Comparte esta transmisión, que será de gran edificación para tu vida. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Quiero que vayan al versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo: Simón Pedro, le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijesen la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ciñará otro, y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Estaré predicando bajo el tema: vuelve a seguirme. Y aunque estaba hablando de Elías, no voy a hablar de Elías sino de Pedro. Elías representa a aquel creyente que se aparta del pueblo de Dios y se mete en una cueva diciendo que el pueblo está descarriado. Y era verdad lo que él decía. El pueblo se había desviado del camino de Dios, se había descarriado. Pero Dios nunca le dijo que se apartara del pueblo. Pero Pedro representa a aquel cristiano que asiste a la iglesia, que sirve en la iglesia, que canta en la iglesia, pero que ya no está alineado a la voluntad de Dios como debería. Elías es aquel que está físicamente descarriado, pero Pedro es aquel que está espiritualmente descarriado dentro de la iglesia. A veces seguimos viniendo a la iglesia, pero por dentro hemos dejado de seguir a Jesús. Este mensaje es para corazones cansados, para redes vacías y para quienes necesitan escuchar nuevamente la voz del Señor diciéndole: vuelve a seguirme. Aquí lo más peligroso no es estar descarriado, es estar descarriado y no saberlo o ignorarlo. Hablaba con alguien y hablaba de su vida espiritual y seriamente lo miré a los ojos y le dije: ¿tú te sientes descarriado? Me dice: no, porque yo me congrego y yo asisto a la iglesia. Lo único es que no estoy orando como debería y que no estoy leyendo la palabra, pero yo me estoy congregando. Yo más diría, estoy desconectado. Y yo le dije: la palabra descarriado significa desviado del camino. Solo que tú estás diciendo exactamente estar descarriado. Y él dijo: no, pero que suena como mal. Es que no suena mal,
es que se siente mal cuando es verdad. Amén. Entonces, los puedes llamar como quiera, desconectado, desviado, frío. Pero 2 más 2 son 4 y 2 por 2, 4. El resultado sigue siendo el mismo, aunque la ecuación cambie. Lo quieres llamar como quiera, descarriado, desconectado. Como sea, estás desviado de Dios. ¿Amén? ¿Estás haciendo lo que quieres o lo que Dios quiere? Vuelve a seguirme, es tirar la red cuando Él lo dice, no cuando nosotros queremos. Tirar la red cuando Él lo pida es buscarlo todos los días, no cuando lo necesitamos. Porque a veces oramos cuando estamos afligidos, pero cuando todo va bien, a Él no lo buscamos. Tirar la red cuando Él lo diga es consultar primero a Él y luego actuar tú. Porque a veces actuamos nosotros y después le dijimos: Señor, ¿lo hicimos bien? ¿La decisión fue correcta? Deberíamos primero consultar a Él y después actuar nosotros, no al revés. Eso es tirar la red cuando Él lo diga. Quizás ha pasado un tiempo bien largo tirando la red, pero no ha atrapado nada. Y el Señor te dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Han logrado algo? Jesús hace esta pregunta específicamente para que ellos reconocieran el fracaso de sus intentos. ¿Cómo está tu red hoy? ¿Has atrapado algo? Tu red es tu vida espiritual, tu corazón. Porque quizás has tirado la red en el mundo pensando que iba a encontrar algo, pero sale vacía. Cada intento y cada éxito personal que no está alineado a la voluntad de Dios nunca te va a llenar la red, aunque dure la noche entera. Quizás compraste las casas más grandes pensando que la red se te iba a llenar y la red ahora está más vacía. Quizás te casaste pensando que la red se te iba a llenar, pero la red aún sigue vacía. Quizás cambiaste de trabajo pensando que la red se te iba a llenar, pero aún sigue vacía. El único que te puede llenar la red es aquel que se aparece en la mañana y te dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron que no. Por más que tiraban su red al mar, la red seguía vacía. Jesús no llenará la red hasta que tú no admitas que está vacía. Él quiere que tú reconozcas que esté vacía. Entonces Él te dirá: tira tu red a la derecha. La derecha no tiene nada que ver, es tirar la red cuando Él lo diga. Tirar la red en su palabra. ¿Estás afligida? ¿La red está vacía? Tira la red en tu palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra es el alimento espiritual. Ellos estaban pescando porque quizás querían comer en la mañana, comer en la tarde. Estaban pescando para provisión personal, provisión física. El único que puede llenar el vacío espiritual es aquel que te dice: tira la red ahora, tírala en mi palabra, lee mi palabra. Cuando alineas tu corazón a la palabra que Jesús te dio, tu corazón se llena de una manera sobrenaturalmente. Hasta que tú no alinees tu corazón con la palabra, lo sobrenatural no acontecerá en tu vida. El cambio que tú quieres, que tu vida de un 360 no va a suceder hasta que alinees tu corazón con la palabra. Por más que tires la red allá afuera con tus capacidades y tu fuerza, seguirá estando vacía. Hay que reconocer la falta. Para que Jesús diga: vuelva a seguirme, debe haber una confesión de parte de Pedro. Y es que Pedro, voy a hablar de Pedro porque de todos los discípulos en la barca, él era el único que estaba desnudo. Dice el versículo, no completamente desnudo, sino parcialmente desnudo, con poca ropa. Hay personas que están con los discípulos de Jesús, pero no están bien con Jesús. Hay personas que están en la barca, pero están desnudos dentro de ella.
Hay personas que están en la iglesia, pero están desviados de la voluntad de Dios dentro de ella. Y Jesús reitera esto a la iglesia Laodicea en Apocalipsis y le dice: ustedes se creen que tienen todo, pero ustedes no tienen nada. Apocalipsis, el capítulo 3 dice: porque ustedes dicen yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El próximo versículo dice Jesús: te aconsejo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Físicamente está viendo, pero espiritualmente hay cosas que no puede discernir. Unge tus ojos con colirio para que pueda ver. Pedro se dio cuenta de esto. Pedro se dio cuenta que Jesús lo visitó, pero él estaba desnudo y lo reconoció. Se vistió, dice que se puso la ropa y se fue a presentar delante de Jesús. El proverbista dice, el capítulo 28 de Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, no es solamente reconocer que tú estás mal, sino apartarte de aquel mal que tú estás reconociendo, y alcanzará misericordia. Jesús dice en el mismo capítulo 3 de Apocalipsis a la iglesia de Laodicea: yo reprendo y castigo a todo lo que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. Esto fue lo que Pedro hizo. Jesús no puede decirte vuelve a seguirme si tú no le dices: Señor, te estoy negando. Él no puede decirte levántate si tú no admites lo estoy haciendo mal. Y es que quizá hay personas que se engañan a sí mismos diciendo: pero yo no falto a ningún culto, yo asisto a la iglesia todos los días que haga culto, yo voy. Señor, yo no te voy a negar, yo voy a la muerte por ti. Señor, ¿cómo va a ser? Señor, mírame, yo me pongo la corbata hasta el cuello y me pongo la farda hasta los tobillos, yo no te voy a negar. Pedro, tu vida espiritual no está lo suficientemente firme para tú expresar que me conoces. Pedro, tú me vas a negar que no, Señor, que como yo no hay ningún cristiano pentecostal evangelístico de los santos de los últimos días, de adventista, no hay como yo no te voy a negar. Pedro, tu vida espiritual no está lo suficientemente firme para tú decir que me conoces. ¿Por qué? Porque cuando yo te dije velar y orar, te dormiste. Porque cuando yo te dije ve, ora conmigo 1 hora y no lo hiciste. Pedro, yo te volví a levantar y te volviste y te dormiste. Tu vida espiritual no está lo suficientemente fuerte para decir que conoces al Mesías. Pero no te preocupes, Pedro, que enviaré el Consolador que te ayudará a dar testimonio de mí. Cuando llegue el Consolador a tu vida, Él te dirá qué hacer, Él te guiará y te dirá qué decir. Cuando el Espíritu Santo llegue a tu vida, podrás testificar con poder. Jesús no anda buscando 5,000 personas que vengan por los panes y los peces. Él anda buscando 120 que escuchen su voz cuando Él diga: no salgan de Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo sobre ustedes. Cuando llegue el Espíritu Santo sobre ustedes, entonces podrán testificar con poder y podrán decirle a todo el mundo que me conocen. Pero mientras tanto tu fuerza tu fuerza espiritual no es lo suficientemente fuerte para decir que me conoce, para expresar que me conoce. Tu conducta no se parecerá a mí hasta que el Espíritu Santo no llegue a ti. Buscar el toque de Dios y abrirle la puerta para que entre. Es la única forma que podemos expresar que conocemos a Jesús. Pedro se presentó delante de Jesús, dice que se tiró al mar, se fue a presentar de Jesús. Cuando leo ese versículo, rápidamente me lleva cuando el apóstol Pablo le dice a Romanos:
capítulo 12. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable, que este es vuestro culto racional. Este es vuestro culto verdadero. Presentar vuestro cuerpo es una entrega voluntaria. Vuestro cuerpo no es solamente físicamente, sino tus prácticas diarias, que tú haces con tus ojos, que tú ves con tus ojos, que tú escuchas con tus oídos, hacia dónde vas con tus piernas. Presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo es alinear tu conducta humana hacia la voluntad de Dios. Eso es presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo. Santo es que no te parezca al mundo, apartado de él. Agradable, obedecer lo que Dios te dice. Que este es vuestro culto racional. Entonces yo le digo, Pablo, entonces, si este es el culto verdadero, si esta es la forma verdadera de adorar a Dios, entonces, ¿qué hacemos los miércoles y los domingos en la iglesia? Si el verdadero culto racional es la conducta de vida allá afuera, entonces, ¿qué vinimos a hacer a la iglesia? Los cultos de la iglesia domingo y miércoles son un taller para que tú puedas vivir el culto verdadero allá afuera. Tú aprendes aquí y lo pones en práctica allá afuera. Y este es vuestro culto racional. Y sigue el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, de vuestro entendimiento. Ustedes entienden las cosas distintas, pero tienen que transformarse bajo ese entendimiento. Tienen que someterse bajo el señorío que ahora ustedes entienden. Porque ahora ustedes entienden que hay un nuevo reino, pero quizás no te estás sometiendo a las leyes de ese nuevo reino. Transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y viene la confrontación que Jesús le hace específicamente a Pedro. Pedro, si tú me amas, ¿por qué sigues haciendo lo que yo te dije que dejaras de hacer? Las tres preguntas no es solamente enfatizando que Pedro lo hubiese negado antes. No es solamente eso, sino que Pedro estaba volviendo a su vida antigua. El capítulo 21 es una negación distinta. Cuando Pedro lo niega verbalmente, cuando le preguntan, ¿tú conoces a Jesús o no lo conozco? Es distinta a lo que está haciendo en el capítulo 21 de Juan. Se está negando al llamado que Jesús le había dicho. Y esto es más peligroso aún. Volver a su vida antigua. Estaba volviendo a su viejo hombre. Y Jesús confronta a Pedro específicamente porque Pedro era influencia para los demás. Cuando él dijo voy a pescar, los demás dijeron pues yo voy contigo. Cuando Pedro, antes de Jesús morir, antes de Judas traicionarlo, él dice, no Señor, yo voy a la muerte contigo, y los demás dijeron lo mismo. Había una influencia de Pedro sobre los demás, por eso Jesús tiene que confrontarlo a él individualmente. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. ¿Por qué tú lo estás llevando a ellos a volver a su vida antigua? Si quizás si Pedro le había dicho, yo voy a orar esta noche, voy a orar, ellos quizás dicen también, yo también voy a orar, mañana voy a predicar. Pedro también, los demás hubiesen dicho, yo también voy contigo mañana, yo te acompaño. Jesús tiene que ir a confrontar a Pedro. Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás ejerciendo lo que yo te dije que hiciera? Pedro no le estaba dando el ejemplo correcto. El que está desviado, descarriado dentro de una iglesia es peor que aquel que está fuera de ella.
porque puede ser un instrumento de Satanás para división y para mala influencia sobre los nuevos creyentes que van subiendo. Porque si yo veo que el hermano lo hace, pues yo creo que está correcto, ¿no? Y no solamente para los de adentro, sino para los de afuera. El ser mal ejemplo para los de afuera es algo que está pasando hoy muy cotidiano, muy común hoy en día. Personas conocen a otras personas que se denominan a ellos mismos como cristianos, pero su conducta dice lo contrario. Y quizás lo invitan a la iglesia, pero tu estilo de vida no me provoca a mí aceptar tu invitación. Porque ¿cómo yo voy a una iglesia si tú dices que confías a tu iglesia, si tú dices que confías en Dios y tú eres el primero que te queja cuando pasa una situación? ¿Cómo yo iría a tu iglesia si tú dices que amas a todos, pero al darle la espalda hablas de ellos? Tú me invitas a tu iglesia para yo ser igual que tú, pero ya somos iguales, tú te comportas igual o peor que yo. ¿Para qué voy a tu iglesia? Y esto es lo que Pablo recalca en el libro de los Romanos también. Isaías lo dice. Los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes, por causa de su conducta. Porque ustedes dicen no adulteren y ustedes adulteran. Porque ustedes enseñan algo que no viven. Porque ustedes profanan que son algo que no son. No juegues con aquello por lo que Jesús murió. No tomes su sangre en vano. No juegues con aquello por lo que yo di mi vida. Si dices que me sigues, compórtate como que me sigues. Y si reconoces que no me estás siguiendo, te digo hoy, vuelve a seguir. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El Señor no te condena hoy. Quizás te corrige y te reprende porque te ama. Te ama. Pedro se entristeció la tercera vez de que le dijesen, de que él le preguntara, ¿tú me amas de verdad? ¿Y por qué Dios pregunta algo que ya Él sabe? La intención es revelar el estado en el que tú estás, que tú le digas a Él, Señor, estoy mal. Adán, ¿dónde estás? Geográficamente Él sabía exactamente dónde Adán estaba, pero Él quiere que Adán revele su estado espiritual. Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. Elías, ¿qué haces aquí? Dios sabe exactamente qué Elías hacía ahí, pero Él quería que Elías respondiera. Hijitos míos, ¿tienen algo de comer? Él sabía que no, pero ellos quieren que Él responda. Él quiere que ellos respondan. Pedro, ¿tú me amas? Él sabía que Pedro lo amaba, pero Él quiere que Pedro responda. No le digas a Dios, Señor, tú conoces mi corazón, yo no tengo que decirte cómo me siento. No, dile específicamente cómo te sientes. Dile específicamente lo que te hicieron. Y no le digas lo que te hicieron para Él arreglar aquel que te hirió, sino para transformarte a ti. Ok, te hirieron, pero ¿cómo tú te sientes con esa herida? Explícame, ¿qué te pasa? Explícame, ¿dónde estás? Explícame, ¿tú me amas? Sigue mi llamado. Dios no está tan pendiente en que si te quieres morir como Elías o si te pones triste como Pedro. Él quiere que te rindas por completo a Él y que camines como Él requiere. Y es que hay un costo.
En el versículo 18, Jesús dice: de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías ir. El hecho de que Pedro negara a Jesús era porque no estaba preparado para dar su vida por Jesús. Su afecto era limitado. Mas sin embargo, este reencuentro que tiene con Jesús, Jesús le dice: te ciñará otro y te llevarán donde tú no querías ir. Y históricamente Pedro murió en la cruz a la cual él huía. Y es la única forma. Esto es lo que Jesús enseña en su evangelio. No le huya a la cruz. Tienes que morir en ella, Pedro. Cuando eras joven, les corría a ella, pero ya cuando seas viejo, tendrás que morir en ella. Pero no con tu fuerza, sino con la fuerza que el Espíritu Santo te dará cuando Él descienda sobre ti. Él te hará ir a lo que tú te le estás negando. Él te ayudará a corregir los defectos que ignoras. Él te hará llenar la red la cual tú estás tratando de llenar. Solamente Él. Vuelve a seguirme. Es un llamado presente. Este llamado es para aquel que se enfrió, aquel que se desanimó, aquel que falló, aquel que está siguiendo pero sin pasión, aquel que ha dejado la voluntad de Dios a un lado. Jesús hoy sigue diciendo: no te quedes pescando a tu manera, no te dejes engañar por la noche. El ellos salir de noche a pescar era porque era más efectivo. Aquellos que saben de pesca saben que es más fácil tener una buena pesca de noche, porque los peces están más fiables a agarrar. Pero quizás la noche te dice: wow, hoy es una noche hermosa para que tú salgas a pescar. Hoy será efectivo, hoy será fácil. Sal a pescar y obtendrás la comida. No te dejes engañar por cuán hermosa está la noche, porque el único que puede darte esa comida es Jesús en la mañana. No sigas haciendo las cosas con tu fuerza. No sigas tratando de resolver todo con tus capacidades. Vuelve a seguirme. Vuelve a depender de mi palabra. Cuando Jesús le pregunta, le hace las 3 preguntas, no lo llama Pedro, sino lo llama Simón, hijo de Jonás, como mismo lo había encontrado. Lo llama por el nombre pasado que tuvo. Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y el hecho de llamarlo Simón era porque se estaba comportando como Simón y ya no como Pedro. Quizás ya no. Yo no quiero seguir siendo hijo de Jonás. Los hijos de Jonás son aquellos que se comportan como Jonás, que le huyen a la voluntad de Dios. Yo quiero ser un Pedro que me mantenga firme, que me someta a Dios y le huya a la tentación del enemigo. Esto es lo que el Espíritu ha estado hablando.
Este año no te quites. Este año mantente firme. Este año, si te ha alejado de mí, vuelve a seguirme. Este año haz las cosas distintas. Este año ríndete por completo. Tus redes quedarán vacías por más capacidades talentosas que tengas. Tus redes quedarán vacías por más oportunidades que el mundo te brinde de pescar. Tus redes quedarán vacías por más éxito que tengas en la vida. Tus redes quedarán vacías hasta que no te alinees completamente a la voluntad de Dios. El fracaso más grande del hombre, yo diría que es tener éxito en algo que Dios no está de acuerdo. Por eso Él te dice hoy, si hoy escucha su voz, no endurezca tu corazón. Si hoy Él te toca, responde al toque, que es lo más importante. No solamente que Él te toque, sino que reaccione y te mueva hacia ese toque de transformación, de cambio, de transición. Tu ministerio no funcionará si el Espíritu Santo no está a tu lado. Tu ministerio no funcionará si tu corazón no está alineado a la palabra que Él te da. Póngase sobre sus pies.